Jorge Baba, un placer tenerte en Concentrados. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, tranquilo, que se viene un nuevo torneo corto, pero ya pasaron algunos días de lo que fue el intermedio. ¿Cómo han sido estos días, estas horas? Decías complicado, con reuniones. Bueno, el periodo de pase genera esto, ¿no? Bastante. Poco tiempo y bueno, todavía no culmina. Las últimas horas son cruciales y bueno, trabajando al respecto, ¿no? Yendo y viniendo, día a día, ¿no? Sí, Mucha pues aparte, movida. bueno, no coincide lo que es el libro de pase nuestro con algunas ligas importantes y tenemos jugadores que están codiciados afuera y siempre está la expectativa de que se le puedan ir al último momento ya habiendo cerrado acá. Eso es un tema, ¿no? O a veces no se van y bueno, no querés tener un plantel sobrepoblado en algunas posiciones, entonces bastante complejo. Perdón. Sí. Porque era con respecto a esto, Justito, ¿cómo se va trabajando el tema del periodo de pases en la previa, digamos, antes del periodo de pases? ¿Desde cuánto antes se empieza a planificar con la dirección deportiva, me imagino, del club? No, hacemos un scouting bastante grande de jugadores durante el semestre. Algunos coinciden con el semestre anterior, otros no, otros van surgiendo. Y bueno, ahí vamos tachando a medida que van surgiendo otras posibilidades para ellos. No es fácil incorporar acá porque bueno, siempre la prioridad para el jugador, obviamente que está primero en el exterior y después depende de algún equipo que en lo económico sea más fuerte que nosotros. Entonces bastante complejo en ese sentido y bueno, permanentemente tachando, subiendo, haciendo una nueva lista y no parás. Así que bueno, es una etapa muy importante, más allá de la etapa de competencia o la etapa de preparación, claro, de la pretemporada, por decirlo de alguna manera. Es que hay que armar el cuadro, ¿no? Cada vez más corto, pero bueno, por más que de repente podamos hacer buen trabajo en lo diario, claro, la calidad no se compra. Teniendo en cuenta ese desfasaje que hablabas con otros mercados de pases, que se puede ir Fabricio Díaz a último momento, por ejemplo. Sí, ya no. Bueno, nos pasó el semestre pasado que bueno, teníamos la certeza de que no se iban a ir, pero sí la incertidumbre ahora de armar el plantel porque si a Uruguay le iba bien, como le fue, lo íbamos a tener mucho tiempo fuera y bueno, teníamos que tomar las previsiones del caso, pero a su vez sabiendo que iban a volver y después había sobrepoblación, entonces fue un semestre bastante atípico, por eso tuvimos que dar de baja a muchos jugadores, porque bueno, ahora tenemos un semestre sin el Sudamericano, sin el Mundial Sub-20 como fue la primera parte y sin la Copa Libertadores. Sí, cambia el panorama. Sí, porque a veces bueno, la sobrepoblación de jugadores te puede llegar en contra, ¿no? Aparte, Jorge, la otra vez lo hablábamos, creo, que el jugador también, cuando aparece alguna oferta o alguna cosa, se quiere ir, porque es la realidad de nuestro fútbol también, ¿no? El trampolín a otras ligas. Entonces también, por más que el cuadro a veces quiera retener y le pasa a otros equipos, también le pasó a Peñarol, el Nacional, en el medio del torneo, que se le van jugadores. Sí, es complejo, pero bueno, a ver, son casos particulares, ¿no? No deja de ser casos particulares que cada uno... Hay que tomarlo no en lo masivo, no en el grupo y bueno, hay casos que de repente se pueden convencer que se queden, otros que de repente prefieren irse. Claro. Son casos, te repito, muy particulares y bueno, algunos jugadores que ya piensan que cumplieron su ciclo, otros que de repente tuvieron una gran oportunidad y a veces es difícil dejarlos, solo convences y de repente no quedan con la cabeza. La misma energía. Exacto, claro. Sí. Yo prefiero siempre un jugador es cierto, que quiera estar, que uno que sea muy bueno y no quiera estar, porque llega un momento que... Tiene la cabeza en otro lado. Es difícil retenerlo, ¿no? Sí, más cuando suena que se va, que el pase, que el equipo... sí, bravo. Pero bueno, por suerte estamos en un club que es muy serio en ese sentido, no regala a los jugadores y bueno, hace valer Eso es cierto. Entonces a veces nos da esa cierta tranquilidad que la base al menos la tenemos para comenzar. ¿Sabes qué lo veo a Baba y lo primero que pienso es no ha descansado este tipo? No le han dado vacaciones porque dejó de jugar, empezó a dirigir, ahora va, tiene que ir al aeropuerto, sale. ¿Cuándo lo van a dejar dormir a Baba? Ahora peor que antes. Claro, ahora estamos trabajando. Antes entrenabas, ibas a descansar, pero ahora estamos trabajando en algo que me gusta. Bueno, antes no me daba cuenta, pensaba que trabajaba, pero. Era así, pero bueno, así. Exacto, pero. Se multiplicó el laburo, ¿no? Sí, porque no es que. A ver, uno como jugador obviamente que tenía sus obligaciones, yo siempre fui muy profesional. Vivía para mí, para el físico y para todos los aspectos que requieren ser un jugador profesional, pero bueno, te requiere mucho menos tiempo, sin duda. ¿Siempre supiste que querías dirigir? Sí, de un tiempo a esta parte sí. Ya a los 30 años ya me había decidido. Porque eso cuando uno tiene, me imagino, decidido qué quiere hacer de cara al futuro, teniendo en cuenta lo corta que es la carrera del futbolista, hace
que el retiro sea un poco más accesible, más fácil, ¿no? Cuando uno tiene ya claro lo que quiere hacer después, Sí, te sin duda, permite a mí no- tener otras a mí no me costó, herramientas. a mí no me costó. Claro. Igual, de todos modos, yo ya me venía preparando hace un tiempo. Primero en la parte de gestión deportiva. Si soy sincero, me gustaba. En principio me gustaba mira. más eso que dirigir. Me preparé primero para eso, pero me gusta, de hecho me gusta. Hago muchas cosas que están al alcance del entrenador y otras que no, pero me gusta hacerlas. Coordinando, gerenciando, Me gusta, sí, me articulando. gusta. Pero bueno, si yo el día de mañana quiero ser un buen coordinador, un buen gerente, lo que sea, tengo que saber evaluar un entrenador. Entonces creo que Pasar por al esa menos etapa. ahora primero ser entrenador, que me gusta, y bueno, quizá el día de mañana retome esa faceta, pero creo que si lo hubiese hecho al revés no sería lo correcto. Si hubiese Claro. sido primero gestor, no sabría cómo Ah, bueno, evaluar a un entrenador. Muchos boleros también que ahora están de técnicos, ¿no? De Coco, de Gustavo, de Munúa. Se ve que ya de chiquito, desde el arco, empiezan como a ordenar la cancha, ¿no? No, que a Hay ver. como algo ahí. Sin duda que, a ver, cuando yo empecé a jugar, yo quería jugar únicamente, no pensaba de niño o de adolescente en dirigir, uno Claro. quería jugar y demás, y la profesión te hace apasionarte de una nueva dentro del fútbol, sin duda, porque bueno, tiene mucho dentro del campo, de orden, siempre como estamos un poco apartados. Sí, tenés otra visión, ¿no? Otra visión, sin duda, Hay algo y empezás a comprender muchos aspectos tácticos que el jugador de campo a veces no. Claro, está en su posición. Muy en su difícil que el carrera. jugador de campo lo observe a una corta edad. De repente el arquero es mucho más maduro en ese sentido. ¿Y arquero siempre? ¿O cuando arrancaste jugabas en otra posición? No, siempre arquero. Siempre arquero. Siempre arquero, sí. No es algunos- como Godín que pasó de 9 a zaguero, esos casos. No, bueno, No, capaz de Godín algún cambio es- esporádico, parece que digamos, pensamos peso pesado en la delantera, Pero cuando íbamos pará, perdiendo en el baifútbol si me había que ponía. meterse, si hay que meterse en el área, si había que meterse en el área para cabecear era pero bueno. siempre, sí, aparte siempre fui de un físico, siempre saqué una cabeza a mis compañeros. Pero hay que tener el doble ritmo ahí para saltar y para. Sí, sin duda, pero bueno, me vieron grande, un poco tosco y siempre empecé para el arco, por más que me gustaba jugar. De hecho, me gustaba jugar. Jorge, viajaste mucho además, ¿no? Porque jugaste en otros países, jugaste en México, jugaste en una liga que ahora está creciendo mucho, como jugaste en Estados Unidos, ¿no? Sí, También. uno de los últimos. Bueno, pensé que era el último año Ahí va. y bueno, después me volví a ir a Paraguay, que es un lugar donde jugué Qué bastante momento tiempo. ahora de la MLS, ¿no? Que Messi, que Jordi Sí, Alba. ahora movió mucho, Explotó Messi más. movió, Mundial. pero siempre tuvieron sus figuras, cada equipo tenía sus figuras, pero bueno, de esta índole, no, Claro. o sea, se asemeja un poco con lo que fue Beckham en su momento, cuando cuando recién la llegó. empezaron a disparar. Después tuviste también el Atlas, ¿no? Sí, Tuviste, antes de entrenabas México. ahí en Atlas Colomos. Colomos, sí. Qué lindo lugar Divino. de entrenamiento ahí. Guadalajara, un lugar Viste que precioso. conozco algo ahí. Muy lindo lugar. Divino. De los mejores lugares que me tocó vivir, Pa. sin duda. ¿Que el profe Franco estuvo en Atlas? El profe Franco creo que estuvo en Atlas, sí, yo lo fui a visitar varias veces, sí. Ah, mirá. Tenía que comer ahí de garrón. Ahí estuviste también en Paraguay, Sí, Libertad en dos etapas. oportunidades. tres Tres. etapas. Dos ahí. tres en Libertad y la última ya de veterano en Guaraní. Por eso decía que no lo han dejado descansar. Viaje, coso, fue, ataque. Ahora, ¿fuiste compañero de algún jugador que hoy dirigís? De las de ahora la mayoría. De ahora la mayoría. Claro, porque cuando dejaste. Sí, porque yo básicamente, yo vengo de Paraguay después de la pandemia, que estaba un poco desfasado el campeonato. Me ofrecen agarrar el equipo, yo quería terminar jugando. Después se dio que agarró Marcelo, que nos fue bien, que salimos campeones, Méndez. Sí. Animarse. Se va creo que la fecha 6 se va para México y me ofrecen el cargo. Jugué, creo que fue con Sudamérica, el último partido en Belvedere. Me tomé el fin de semana para pensarlo, le respondí que sí y bueno, jugué en Colonia y bueno, cuando me volví como entrenador. Entonces, digamos, la mayoría de mis Claro. compañeros Claro. estaban ahí. ¿Y eso Yo- cómo es? Lo que te dice, ¿no? El tema de dirigir a ex No, compañeros. lo que pasa es que es un grupo bastante joven, que ahora, fíjate que ahora están teniendo 22, 23 algunos, en ese momento ya tenía hace 2 años 20 y yo ya tenía casi 40. Entonces había un margen de Te decían, edad. dale, Jorge, podés ser mi Que padre. siendo Claro. jugador te tocaba en algunas circunstancias, me imagino, ser más referente. Claro, porque la que brecha compañero generacional era muy era grande, muy grande. Entonces, digamos, era compañero de ellos, pero había un respeto grandísimo, ¿no? Y alguno te vio, Britos tiene algunas cosas muy parecidas a las tuyas. Por eso dice, lo traje. dice que sí.
Sí, sí, no, la verdad que justo coincidimos que aparte no se podían incorporar jugadores de otros equipos y tuvimos la suerte de que había un gran arquero y el libre, que venía él, que no sé si venía de México, de dónde venía, estaba libre, porque si no iba a ser un problema. Yo me iba a retirar, pero bueno, estaba Lentinelli que estaba en buen momento, pero vos fíjate que ahora nuestro tercer arquero, que es Hornos, hoy día tiene 17, o sea, imagínate en ese momento. Claro. Era muy chico. joven para darle la posibilidad y bueno, se dio lo de Britos y nos ha aportado muchísimo. Estaba colgando ¿Qué con las no? imágenes de atrás porque lo vi Sí. muy emocionado. Y ahí, a muchos lo vi emocionados, y entre ellos a Ferrín, que lo vi llorando, emocionado. Y Jorge, planteabas el tema de lo que es Liverpool, ¿no? Como institución que logra sostener a los jugadores, que ha logrado como una política ahí de laburo a nivel deportivo, en donde bueno, ya sos parte de esa familia ahora, ese momento de Liverpool, ¿no? Es una cuestión en nuestro fútbol realmente de destaque. Atípica, por lo Claro, menos. sí. Sí, lógico. a ver, a mí me tocó vivir muchas etapas. Venía al club la primera vez cuando me fui de Nacional y era otro club completamente diferente, que el club venía de ascender, había que hacer las armas en primera, de repente no tenía esa... No tenía ese hilo conductor deportivo, futbolístico, de repente tuvimos a partir de creo que 2018, por ahí, cuando yo estaba en Estados Unidos, me llama Pesolano, incorporó a Gustavo en el área deportiva para hacer un nexo entre las juveniles y la primera y armar un hilo conductor en base a un modelo de juego, obviamente cada uno con sus métodos, sus aristas, pero dentro de una forma. Creo que por eso a mí me fueron a buscar a Marcelo, porque más o menos no que tenemos, nos impone una manera de jugar, creo que a nosotros nos van a buscar justamente por ese perfil que tenemos, ¿no? Claro, te entiendo. Que al fútbol del club le vino bien y bueno, por eso en los últimos años le ha venido como anillo al dedo, porque más o menos creo que en líneas generales, creo que los últimos 5 años fueron todos los títulos del club y más o menos tienen ciertas similitudes los modelos de juego. ¿Ese proyecto es lo que más te seduce hoy en día para seguir siendo el entrenador de Liverpool pese a los logros que has obtenido No, como obvio, entrenador? obvio. Primero de agarrar, porque era yo sinceramente me sentía muy bien, pero digamos la oportunidad era muy buena. De repente yo me venía perfilando para retirarme en diciembre, pero de repente no sabía si esa posibilidad yo la iba a tener. Lo mismo cuando Entonces- le toca a un jugador irse, ¿no? Que capaz que no... Que se tiene Exacto, que... exacto. Entonces, bueno, aceleré un poco todo porque ya me estaba perfilando para diciembre, estábamos en junio por ahí, armando el cuerpo técnico y demás. Entonces, como que bueno, vino antes de tiempo y lo asumí y me tiré al agua y bueno, contento con la decisión. Y sí, porque sabía que de repente en diciembre sí me iba a retirar y de repente la oportunidad no la iba a tener en Liverpool o en un equipo con el conocimiento sobre todo que yo tenía, ¿no? Que eso es una ventaja a la hora de asumir. ¿Cómo es convivir con el fútbol uruguayo de ahora? Como técnico, como protagonista en un fútbol que a veces se habla más del VAR, de los cosos, de la crítica, y No, tratar de formar y de generar estilo, y de cómo es esa Creo que, a ver, ¿O tratás de dejar las cosas no, ahí? va mejorando de a poquito, Sí. las canchas, lento, pero va, a nuestro ritmo, pero va, nosotros somos un poquito más acelerados, queremos de repente, lo que tuvimos la suerte de estar en otro lado, emular muchas cosas para que el producto sea mejor. Y bueno, creo que cada vez somos más los que No, porque a veces pregonamos en cancha, eso, ¿no? viste que a veces en cancha se ve, incluso en la segunda división, ¿te acordás cuando jugaban en Charrúa por la pandemia? Salió precioso. Que vos veías que salía precioso, no sé qué, pero a veces el afuera no tampoco contribuye mucho, viste, a veces No, pero bueno, más creo escándalo que fútbol. Sin duda, pero bueno, creo que cada vez las generaciones van cambiando, cada uno quiere aportar lo suyo para mejorar el producto. Y bueno, sea en cancha, sea en las canchas regadas, las canchas bien cortitas, en tener muchas pelotas. Bueno, a veces cuesta, ¿no? Tener una disciplina Sí, lógico. cuesta, o sea, a veces uno queda como por loco en discusiones, pero yo quiero tener 10 pelotas, 15, 20 dentro del campo, Claro. no 3. Que se va una y tenemos que esperar y no darle ritmo. Y creo que bueno, de a poquito lo vamos cambiando, cada vez hay más equipos con mucho ritmo que pregona. Y es lo que Sí, se va a porque hacer. incluso hasta jugar, ¿no? Ha cambiado mucho. Es un toque, es un segundo, tenés la pelota. Ha cambiado el fútbol, de lo que era cuando vos jugabas. Ah, ahora. por supuesto. La Ya velocidad no es está que otra. la aguantaba y la llevaba a la línea. Y la No, se tiraba lo de que pasa es que cabeza. dio su resultado. A ver, tampoco somos No, monjas, como yo lógico. le digo a los jugadores, pero sí me gusta que sean dinámicos, que haya pelota para jugar, que no se demore en exceso. Me gusta, se va la pelota, reponer rápido,
que los sacapelotas estén vivaces, que ya estén mamando de chicos lo que van a hacer después, no que estén, como yo digo, están con el teléfono, no, tenés que estar acá, sos un privilegiado de ser juvenil que estás para cazar la pelota. Claro. Como pasó en Argentina, Teve, de Alessandro, todos esos fenómenos alcanzaban pelota, pero estaban viviendo el partido. Eso es una parte, después tenemos 1000, el pasto corto, el pasto regado, Sí. que no es una excusa, ¿no? Pero hace el juego mucho más Yo rápido. soy del fútbol, no soy tan viejo tampoco, digo, la de Jorge, pero que desaparezcan los alcanzapelota que vamos ganando 1-0. No, pero a ver, tampoco, como yo digo, tampoco ingenuos, Sí, claro. pero sí queremos no que antifútbol. haya dinámica del fútbol. ¿Considerás que el VAR le ha quitado un poco esa dinámica al fútbol uruguayo? ¿Estás a favor del El tema VAR? es ¿Te que cuando, parece que cuando se pierde dinámica y es justo, está bueno, se pierde dinámica, pero salvó Claro, una situación. una situación que de repente iba a ser injusta. Cuando no es injusto, sí, obviamente, pero bueno, vamos en pos de mejorarlo, sin duda. Creo que lo aceleramos muchísimo, no estaban los medios adecuados para hacerlo y ya fuimos el primer país en tenerlo, en todos los partidos. Sí. Entonces como que fue un poco precoces en eso y pagamos la inexperiencia que obviamente queríamos tener. Como parte de todo, Santi. Es como si es sobre ciertas bases que ya existían, por esto de que Liverpool más o menos ha mantenido una línea en términos de entrenadores, en cuanto a los perfiles, digamos, al estilo, pero ¿cómo ha sido la construcción del modelo de juego del actual Liverpool? ¿Cuáles son las bases un poco en términos generales de ese modelo de juego? No, primero, a ver, siempre los modelos te lo van a delinear los jugadores, según los jugadores que tenga y lo que podamos traer. Coincide mucho los jugadores que teníamos, como más o menos con el fútbol que me gusta a mí, pero a ver, uno no tiene que ser terco y a la hora de plantear determinado modelo o esquema de juego, tiene que ir acorde con los jugadores que tenés. Si no, no es en vano. O sea, yo no puedo existir con un modelo cuando no tengo los jugadores adecuados para hacerlo. Te pongo un ejemplo, o sea, es un país que los extremos no duran. Cuando aparece un extremo, se va. Entonces, bueno, ¿cómo lo compensamos nosotros? Teníamos un lateral como Martirena que permanentemente te da profundidad y amplitud. Entonces, bueno, tenemos jugadores buenos jugando entre líneas y nosotros no jugamos con extremos, jugamos con media punta. Mañana tengo un extremo, jugaré con extremo. Entonces creo que un poco la adaptación que tenemos nosotros con respecto a los jugadores que tenemos, eso es clave. Y después, bueno, nunca tuve un reparo en cómo paro el equipo, o cómo lo juego, o cómo no lo juego. Creo que fue al revés. Creo que según el gusto que yo tenía, por eso me fueron a buscar. Pero bueno, las herramientas las tenemos. Hay tiempo de trabajo, porque con todos estos chicos tuvimos casi 2 años de trabajo. Hoy Martirena se logró ir, se logró ir Pérez, eran chicos de 19, 20 años cuando comenzaron, y así con unos cuantos, ¿no? Bueno, Horno, Lentinelli, te puedo nombrar muchísimos, y siguen apareciendo. Ahora apareció el chico Renzo Machado con 17. O sea, eso también es muy curioso cómo siguen apareciendo jugadores, ¿no? Cómo sí, sigue pues, a ver, no solo que Liverpool ha invertido en lo que es el complejo de juveniles, sino que obviamente, como me dice el presidente del primer año, David, yo te quiero dar la oportunidad a vos, no me sirve salir campeón si traemos 20 jugadores afuera, prefiero salir quinto, sexto, dándole la oportunidad al club. Y bueno, el primer semestre mío no se trajo un refuerzo, se le dio la posibilidad a todos estos chicos, de repente dio para clasificar una Sudamericana, que no es un detalle menor, con todos esos chicos, fueron agarrando experiencia, agarraron 15, 20, 30 partidos en algunos casos, y al año siguiente no tuvieron la suerte, en su mayoría, con la gran base del club, salir campeón de la apertura. Pero a veces hay que darle tiempo, hay que darle oportunidades, y de repente, bueno, tenemos la espalda de un club con cimientos sólidos que se puede dar el gusto de bancarse 6 meses como lo bancamos nosotros. ¿Te hace levantar muy temprano, Palma? A las 6 es lo más temprano que me puede agarrar. Sí, más no, más temprano no. Pero porque bueno, te llama Palma antes, se levanta. No, siempre coincido el día antes. Se levanta muy temprano. Lo que pasa es que él a esa hora es como el mediodía mío. 4:33 es que se levanta. 3:33. Todos los días. Entonces ya a las 6 me agarra a mí dormido y fresco. En invierno también, no cambia el horario, ¿no? No cambia. Qué increíble. Es el primero llegar al molino y bueno, a veces me queda bien porque paso, hago la reunión que tengo que tener y ya ha sido largo el entrenamiento y llego en tiempo y forma. ¿Cómo ves esto de...? Te tiro otros temas para charlar un poco,
para conversar. Esto de Bielsa ahora, que esto es un fenómeno, ¿no? En la selección uruguaya también. ¿Cómo ves esta historia? No, a ver, los laureos los tiene, obviamente, pero bueno, creo que venimos de una cultura futbolística bastante celosa en ese sentido, pero bueno. Porque es el segundo extranjero, aparte, después de Pasarela, Claro, ¿no? La segunda. sí, pero bueno, a ver, los laureos los tiene, obviamente que es un técnico con mucha calidad, que creo que nos va a ayudar a dar un salto de calidad en muchos aspectos, que de repente antes veíamos y lo veíamos, los directivos lo ven como innecesario, como algo que es de otra galaxia, y es un técnico muy exigente. Y a veces necesitamos un poco una sacudida para realmente crecer y despertar. Así que bueno, lo veo positivo y más teniendo en cuenta que tiene materia prima de mucha calidad hoy día, ¿no? Hablaba Sole y me decía de los penales hoy. Sí. ¿Lo viste los penales otra vez con Boca, el de Nacional el otro día? Pasó en el 2016. ¿Qué nos pasa con los penales los uruguayos? ¿O no son circunstancias? No, yo para mi gusto... Yo no dramatizo, pero lo para mi gusto lo que hay, porque creo que a nivel de selección no nos ha ido tan mal a nivel de penales. Yo creo que pagamos un poco la inexperiencia, que tenemos una liga que primero que no compite mata-mata en playoff. Está bien. Y segundo, por ende, que al no dar playoff hay menos penales. ¿Te acordás que en México habían hecho algo en juveniles que habían obligado a patear ahora penales? se está haciendo acá. A ver, es irreproducible. La parte emocional que vos tenés una definición por Claro, no la vas que a no va a ser reproducir nunca. juvenil. Pero la parte analítica sí la podés mejorar. Entonces tenés dos componentes, el analítico y la parte emocional. La emocional dejar al lado que no vamos a llegar nunca. Pero te vas asemejando si tenés torneos locales que lo definís, ahora está la Copa Uruguay que está más cerca de definirse por penales. Si vas acostumbrando a ese tipo de distancias. Y el mata-mata es otro. O sea, nosotros no estamos acostumbrados a nivel local a jugar un estado de final. Por eso que el otro día había mucha expectativa, nosotros teníamos mucha expectativa con la final. Porque somos dos equipos que vos nos ves de la final para atrás y tenemos grandes partidos. Andamos 10, 12, 14 situaciones de gol por partido. El otro día fue mucho más acotado. La final fue porque bravísima. sabés que es una final única, te jugás todo, ahí no podés cometer errores y quiero no tenés cierta... nosotros, tanto Marcelo, pues yo lo conozco y yo lo planteamos el partido de igual manera. Pero después los jugadores en campo de repente es una situación que de repente que es nueva, que la van asimilando y de repente sí fue un partido dentro de todo atractivo, pero no como el que todos esperábamos. Claro. Sí, porque eran los dos equipos que jugaban mejor. Imagínate ya cuando nosotros vamos a una situación de mata-mata que digamos hay clubes que están acostumbrados o la Copa o de varias Copas Libertadores o de repente cómo se juega la liga interna. Como jugador, ¿cuál fue la definición por penales que más compleja o que más recordás? O la que atajó 4 pelotas. Sí, Yo sería muy malo. Pues si te vas a acordar de esa que sacaste 4 pelotas. No, yo tengo muy buenos penales en los 90. En los 90 sí, Claro. penales importantes, pero No en la en serie. la definición no, muy pocos. Sí. Muy pocos, no era muy penalero. Y eso también es porque no había muchas instancias, como decís Y vos puede también. ser, puede ser. Porque Sí, también- había otros arqueros que son buenos. El Conde, por ejemplo, se caracterizaba por ser bueno atajando penales. ¿Y Carini, qué era lo que decía de los penales? Una otra vez cuando vino acá que Sí. le decía, ¿por qué atajas tanto penal? Y no, dice uno, no me acuerdo quién fue que le dijo, el 90% de los derechos la cruzan y el 90% de los zurdos la cruzan. Así que Claro, el tema es que ese parámetro y listo. después la información que tenemos hoy día va para un lado o para el otro. El arquero Claro. tiene información, el pateador tiene información, Claro. se ven entre sí. ¿Cómo entonces, a veces pateó, se llama- ¿Cómo pateó el pibe de Boca? Qué suavecito Barco. pateó. Barco. Qué joven aparte. Con una ese. calidad. Sí, es juvenil, está en la selección Y sub-20 había jugado bien argentina. Nacional, jugó una buena serie contra Sí, Boca. fue ¿no? una buena serie sin duda, pero bueno, otra vez. Y bueno, sí, son las cosas, ¿no? Cada vez te pasa, es así, te quedas ahí en el borde. Bueno, Jorge, gracias por venir, gracias No, por por estar. favor, disculpen que no pude venir antes, pero No pasa nada. Te hicimos una persecución, casi te mandamos gente a seguir, no te queremos decir nada. Tenía gente que te seguía. No, gracias por venir y bueno, a seguir, que sigan los éxitos y sobre todo el crecimiento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.